Sigamos. A ver, justo lo que estamos hablando, chicos, es importante para entender la porción aferente y eferente. Lo vamos a hacer puntual, ¿ya? Como les decía, la idea es que ustedes lo recuerden después. No me interesa que sepan todos los fascículos, los más pequeños inclusive, y al final luego se olviden. No importa. Vamos a hacer lo más importante. En este caso quiero que recuerden que el cerebelo va a tener fibras aferentes y eferentes que van a salir, ¿verdad? En esta imagen se muestran los aferentes. Los aferentes dijimos que cuando entran al cerebelo, ¿qué van a formar? ¿Qué fibras? Dos tipos. Dos así, trepadoras. ¿Quiénes eran las trepadoras? Esta. Claro, las olivias, acá. Olivar inferior va a dar justamente las trepadoras. Muy bien. En cambio, todas las demás fibras, ¿qué van a hacer todas las demás? Musgos. Sí, todas las demás fibras que están entrando son musgosas. Pero esas de acá son trepadoras, las de la olivar, desde el núcleo olivar. ¿Ya? El núcleo olivar inferior es este de acá, que está justamente desde de las olivas vulvares. Ya. Miren, chicos, importante, miren, la primera imagen, por eso acá lo que está con número 1 es la oliva inferior, que justamente están sus fibras trepadoras. Al final pueden llamar de la siguiente manera, como olivo-cerebeloso, también le llaman así. El fascículo olivo-cerebeloso es lo mismo que decir también fibras. Ahora bien, se recuerdan que, miren, ¿por dónde está pasando esto? ¿Por qué estructura está atravesando estas fibras? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Muy bien. Este pedúnculo cerebeloso inferior, por lo tanto, les decía que tenía dos componentes, un cuerpo restiforme y un cuerpo yuxtaposado. Estas fibras olivocerebelosas, las olivocerebelosas, constituyen el cuerpo restiforme. Y las otras fibras que están a su ladito van a ser las yuxtaposas. ¿Se entiende? Ya está, eso para que lo entiendan. Miren, ¿qué otra fibra está entrando por ese pedúnculo, por el inferior, por el pedúnculo cerebeloso inferior? ¿Quién está entrando más? De acá del 2, miren, ¿quién es el 2? Muy bien. ¿Se recuerdan cuando han visto piso del cuarto ventrículo? Había un triángulo lateral, el ala blanca externa, que era del triángulo del acústico y del vestibular. ¿Se recuerdan? Exacto. ¿Y acá quién me interesa? ¿La función acústica? No, la función vestibular. Porque esa se relaciona con el equilibrio. Pues este núcleo vestibular va a entrar sus fibras ¿a dónde? Hacia el óvulo flóculo nuclear. ¿Se dan cuenta bien cómo viene? Por eso es que trabaja con el equilibrio, porque se correlacionan con el núcleo vestibular, que a su vez recibe información del octavo. Del octavo, ¿vale? Del octavo núcleo craneal, ¿de dónde recogía su función vestibular? Ya, del ganglio de Scarpa, muy bien. ¿Y ese ganglio espiral de Scarpa de dónde trae la información? Muy bien, exacto, frutos semicirculares, ¿se recuerdan? Para eso tendría que llevar al siguiente, ¿verdad? Toda esa información que viene de cabeza y cuello, ¿a dónde viene a llevar? A ese núcleo vestibular. ¿Y el núcleo vestibular qué hace? Cerebelo, al lóbulo flóculo. ¿El lóbulo flóculo nodular es corteza o es núcleo? Corteza, es corteza. Una vez que llega a la corteza, ¿qué va a hacer este flóculo nodular? Lo va a mandar al núcleo. ¿Qué núcleo? Fastigial. Y el fastigio lo va a procesar. ¿Qué va a hacer? Va a generar una respuesta. ¿Se dan cuenta? Ese es un circuito, por ejemplo. Por eso necesitamos entender los aferidos. Ya estamos viendo uno que es de la oliva, ya estamos viendo otro que es el vestibular. Vamos a ver otro aferente. Miren, otro aferente importante. Esos son justamente, esto de acá es parte del vestíbulo, ¿no? Vamos a ver acá. Los que vienen desde la médula espinal, ven acá. Acá me lo vamos a poner de verde. Estos dos acá. ¿Ven? Si vienen de la médula espinal y van a ir al cerebelo, ¿cómo le llamarán? Muy bien, ¿sí, no? Cerebeloso. Si uno está adelante, ventral. Si está atrás, dorsal. Gasto. Ahora sí aparece tu guía. Ya están atomistas. Entonces, el dorsal, miren, el dorsal, el posterior, ¿qué hace? Miren.
se mete por el primer pedúnculo que ve, el inferior, y se va hacia el cerebelo, hacia el lóbulo anterior. Y el otro, el ventral, ¿qué hace? Este es un rebelde, el ventral es un rebelde sin causa. Se va a ir primero hacia arriba, va a dar la vuelta por el puente, se va a meter por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Se dan cuenta? Bien rebelde el ventral. Este de acá es importante recordar porque eso también lo hemos visto en medio espinal. El espino cerebeloso ventral se recusa. Dos veces. Un rebelde, dos veces. En cambio el dorsal, ¿de dónde venía? Del núcleo dorsal de Clark. ¿Y qué les decía de Clark? Era más fiel, ¿verdad? Se iba en el mismo lado, se subía, entraba, bien obediente, pues entraba por el primer pedúnculo que ven y llega al mismo lado del cerebelo. Así no se recusa, es la diferencia. El ventral se recusa dos veces y el otro no se recusa, llega al mismo lado. El ventral se va por arriba todavía, en cambio el núcleo dorsal por el primero que por el inferior, ¿cierto? ¿Se entiende? Esos son los dos. Si está viniendo desde la médula espinal y está yendo al cerebro, ¿qué función creen que tengan las cosas? Claro, muy bien. Propiocepción inconsciente. Y les dije justamente eso, los receptores de la propiocepción inconsciente, ¿quiénes serán? Muy bien, el órgano tendinoso de Golgi y el músculo muscular. El órgano tendinoso es como ese el chino Koba, ¿no? ¿No han visto ese meme de un japonés ahí por el mundial que estaba con su bolito de Japón y su bolito de Perú? ¿No han visto? Me preguntaron, ¿por qué te casaste con una peruana? Y digo, me gusta sentir tensión. Exacto. El órgano tendinoso de Golgi, recuerden que siente tensión. En cambio, el uso, estiramiento. Recuérdense. No olvidarse del chino Koba. Ya, muy bien. Entonces, estos dos, el espino cerebeloso ventral y el espino cerebeloso dorsal, traen propiocepción. O sea, informan de la semicontracción que tiene un músculo, por ejemplo. ¿Y eso para qué me sirve? Para la ubicación espacial del cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebelo cuando llegue la información? Va a generar una respuesta para controlar el tono. Pues les decía, ¿qué función tenía el lóbulo anterior? El tono y postura. ¿Se recuerdan? Por eso. Porque va a trabajar con la propiocepción inconsciente. Por eso también se explica cuando estás durmiendo en el bus. Oye, se han dormido un rato, reacciona. ¿Por qué crees que reacciona? Porque está viendo un estímulo que está diciendo que esos músculos se están estirando mucho. ¿Qué va a hacer el cerebro? Corrige tono. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Estás consciente en ese momento? Probablemente estás pensando ahí, ¿no? No sé, estás cambiando ahí. Bueno, también ya no sé. Ya, pero ese rato, mira, estás inconsciente prácticamente. El cerebro está generando esa respuesta de modulación motriz, como botón. ¿Se entiende, no? Ahora entienden por qué viene desde justamente la región cervical. Por eso que el núcleo de Clark, ¿dónde estaba? En el C8 es L1 y L2. ¿Se recuerdan? Muy bien. Ahora entienden por qué se ríe en vez de la mano. Ya, muy bien. Ahí están esos aferentes. Ahora viene el otro aferente que es de importancia para la función motora cognitiva. Lo que les dije en el neocerebelo es eso de acá, los naranjitos, los naranjosos. Estos naranjosos, ¿de dónde están viniendo? En realidad vienen desde la corteza. ¿Se recuerdan cuando les dije cuando estábamos estudiando tallo en la porción basal mesencéfalo? Les decía que los 3/5 intermedios estaban ocupados por la vía piramidal, córtico espinal y córtico nuclear, llamado córtico vulvar. Pero las partes de los extremos estaban los frontocontinos, los córtico-continuos en general. Viene la corteza y se dan cuenta. ¿Para qué me servía eso? Justamente para esto. Viene la corteza, se van al puente, hacen sinapsis y se meten al cerebelo. ¿Para qué creen?
para regular la función motora que se genera en la corteza por la vía piramidal, informas el cerebelo para que el cerebelo lo regule. Para eso es. ¿Entiendes? Por eso se llama córtico, ponto, cerebeloso. Ese era el circuito correcto. ¿Se entiende? ¿Y por dónde están metiendo ese? Por el pedúnculo cerebeloso medio. Ahora, pues les decía, el medio, ¿qué función tiene? Principalmente aferente de la vía córtico, ponto, cerebeloso. ¿Se entiende? Listo, muy bien. Ahora, una vez que esas fibras aferentes han llegado a la corteza, a diferentes áreas, si está viniendo desde el área vestibular, ¿dónde va a llegar? Al flóculo nodular, ¿cierto? Si está llegando desde la porción espinal, ¿a dónde va a llegar? Al lóbulo anterior, ¿no? Para controlar todo, ¿cierto? Para venir el otro, chévere. Y si viene de la corteza al posterior, para la regulación motora. Recuerda, cada fibra tiene su destino, pero en cada destino van a estar Purkinje por toda la vida. Pues cada Purkinje de cierta área cortical va a mandar sus inferentes a los núcleos. Por eso les decía, todos los núcleos al final reciben fibras córtico-nucleares desde la corteza hacia el núcleo, pero depende de qué área. Si es el lóbulo anterior, irán al interpósito. Si es el lóbulo posterior, al dentado. Si es el flóculo nodular, al fascicle. ¿Se entiende? Ahora entienden por qué la importancia de clasificarlo. Ya. ¿Mareado? Ya, espero que se estén entendiendo. Si no, pues a ver, chicos, miren, acá, estos son los ingredientes. Una vez que cada núcleo recepciona la información, ya procesada, ¿qué va a hacer cada núcleo? Va a mandar hacia afuera otra vez, como respuesta. El 3, miren acá, el número 3 está con el núcleo dentado. Bien bonito acá, ¿cierto? El dentado dijimos que trabaja con el lóbulo posterior, por lo tanto es coordinación motora, ¿cierto? Para que se haga una motricidad fina. ¿A dónde creen que va a devolver esa función de coordinación? Uno, hacia la corteza le va a volver a devolver. ¿Sabes qué? Esa fuerza que estás aplicando es mucha, redúcele, joven, bájale. Entonces va a hacer que baje la función de la vía piramidal. ¿Se recuerdan que la vía piramidal nació en la corteza, verdad? Pues lo mismo va a pasar. Entonces, ¿qué va a hacer este dentado? Va a mandarle una fibra, pero que va a ir a dónde? A la corteza. Pero antes de llegar a la corteza va a pasar por un núcleo. Correcto, el tálamo. Porque les decía, para que llegue una información aferente al cerebro, tiene que pasar por su arma. ¿Quién es? El tálamo. Nada llega al cerebro si no es por el tálamo primero. Excepto uno, ¿quién era? Excepto una función aferente que llega al cerebro y tiene que pasar por el tálamo. ¿Quién era? Ahí estaba el soplo 1, el primer nervio craneal. El olfatorio no pasa por el tálamo, llega directo a la corteza. Todas las demás funciones aferentes, sensitiva, propioceptiva, hasta del cerebelo, del núcleo rojo, lo que sea que va a ir al cerebro, primero va a pasar por tálamo. Si no, no llega. ¿Entienden? Pues cuando veamos tálamo vamos a ver una infinidad de núcleos que tiene cada uno una función. ¿Por qué? Porque se relaciona con todo. Todo. ¿No está claro, verdad? Sí. Pues estas fibras que están en el tálamo, ¿cómo le vas a llamar? Densotalámicas. Densotalámicas. Va del núcleo dentado al tálamo. Ya está claro. Pero hay otro núcleo importante. ¿Se recuerdan del rojito marihuanero del mesencéfalo? Su núcleo rojo. Ese núcleo también es un núcleo motor importante. Pero no es que genere movimiento, sino que regula igual. Entonces, ¿qué va a ver cómo se va a llevar esa conexión? Dentorrúbrico. Dentorrúbrico. ¿Para qué trabaja con el rúbrico del dentado? Para que este rúbrico active una función igual y va a comenzar a regular abajo, hacia la médula espinal. Ahora entienden por qué en la médula espinal aparece un fascículo rubro espinal. Ese rubro espinal nace del núcleo rojo y se va a la médula espinal. Ahora, si han visto ustedes los cortecitos de médula que han estudiado seguramente con Marcos, cuando ustedes vieron el fascículo córtico espinal de la parte lateral,
A su ladito tiene fascículo estable. El rubro. ¿Por qué creen que está a su ladito el córtico espinal? Porque le va a ayudar a regular la función motriz. ¿Entienden? Entonces, el rubro espinal es un coordinador motor. En cambio, el córtico espinal es netamente función efectora motriz. ¿Entienden? Por eso así trabaja un circuito general. Trabaja tanto cerebelo, trabaja el rojo, trabaja el tálamo, trabaja la corteza, trabaja la médula, para que al final puedas moverte. ¿Se entiende? Está bonito el cuerpo. Hasta ahí se entendió. Los dos fibras diferentes. Si digo los diferentes del núcleo dentado, ¿qué vas a decir? Dentalámico, dento, rubro. Ya está. Ya está. Y del rúbrico, ¿qué más para abajo? Rubro espinal. Ya está. Ahora miren, veamos otra función. Del interpósito. El interpósito, miren, está acá. El interpósito. Vamos a ponerlo. Acá hay verde, miren. El interpósito. ¿Es el fastigio o el interpósito? Es interpósito. Emboliforme y globoso. Eje F, mire, dicen ahí, ¿no? Eje F. Es interpósito, ¿ya? El interpósito. El interpósito, chicos, acá miren, el interpósito, cuando tiene la información propiamente, ¿qué va a hacer? Va a tener sus referentes también, similar al otro. Ajá, va a tener un interpósito rúbrico y un interpósito talámico también. Se parece al otro, ¿ya? Pero acá va a importar un poquito más el rúbrico, ya el rúbrico. ¿Está claro? Entonces, ese es el interpósito. Ahora, del fastigio, en cambio, del núcleo fastigial, ¿qué va a hacer? Lo va a devolver al núcleo vestibular para que se regule la función del equilibrio. ¿Ya? Vamos a ver cada lámina, ¿ya? Pues acá bien, vamos a empezar por el vestibular. En esta mitad se observa cómo desde el núcleo vestibular llega la información por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿a dónde? Al flóculo nodular. La corteza flóculo-nodular lo va a mandar la información ¿a dónde? Al núcleo fastigial, que es esta máquina. Al fastigial. Y el núcleo fastigial, que está acá justamente, va a mandar sus diferentes. ¿A dónde? Al mismo núcleo vestibular y a la formación reticular, a esos dos. Por eso que van a ver una diferencia: fastigio vestibular y fastigio reticular. Así se llaman las diferentes. Si no hacen el núcleo fastigial, vestibular, fastigio reticular. Ahí están sus dos. ¿Para qué me sirve la formación reticular? Uno era, bien como está lúcido, ¿verdad? Pero esta formación reticular también tiene otra función. Para formar un fascículo para abajo. Retículo espinal. ¿Han visto la médula espinal? Sí. Retículo espinal. ¿Para qué creen que se sirve esa retículo espinal? Si se relaciona con la función vestibular, ¿para qué creen que sirve? Claro, para mantener el tono de la región cervical. Para eso. Entonces ahí tiene sentido cuando están durmiendo, para que despierten. Para eso me sirve también la formación reticular. Ojo, acá también miren, ojo, acá quería explicarles esto. Estamos hablando de la función del equilibrio. Está fácil, ¿no? Núcleo vestibular, se va al flóculo nodular aquí lo manda al fastigio. Fastigio, ¿qué hace? Lo devuelve al vestibular y lo devuelve al reticular. Del reticular viene retículo espinal y del vestibular también va a salir un vestíbulo espinal. Y se recuerdan cuando vimos tallo encefálico, el vestíbulo espinal, continuación de quién era? Del fascículo longitudinal medial. ¿Se recuerdan? Se me olvidó siempre. Los conozco. Acá, miren, vean esta imagen. Fascículo longitudinal medial. Volvamos a tallito. Ahí les dije, en fascículo longitudinal medial, que era un fascículo que me unía al tercero, al cuarto, al sexto. ¿Con quién? Con el núcleo vestibular. Por eso es que tus movimientos oculares se corresponden con los movimientos vestibulares, del equilibrio. Por ejemplo, cuando les hacen girar, cuando hacen sus jueguitos, tú mismo así te estás girando,
Cuando paras, bruscamente, ¿qué pasa? Sí, claro, ¿no? ¿Puedes enfocar a un punto tu vista? Imposible, está todo que se mueve, ¿no? Todo te da vueltas. Entonces, eso sucede, ¿por qué? Porque la actividad vestibular está activa, el núcleo vestibular, por lo tanto, los núcleos oculomotores se correlacionan con esa función. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿eso quién lo determina? Gracias a quién se relaciona. Al fascículo longitudinal. Y eso también te da la capacidad de tener la mirada vertical. Por eso puede ser una mirada vertical. Conjugada vertical. O sea, esos músculos se activan de forma tan sincrónica para que puedas mover tus ojitos de forma armoniosa. Porque imagínate que no hay eso. Se activa el tercero, se activa el sexto. Tu ojo se va a ir para abajo, para afuera, no va a poder enfocarse en ¿cierto? Para que haya esa mirada armoniosa, necesitas al fascículo longitudinal medial. Pero este fascículo longitudinal medial tiene una continuación para abajo. ¿Quién es? El vestíbulo espinal. Y este vestíbulo espinal tiene información de quién también? Del cerebelo. ¿Se dan cuenta? El cerebelo, ¿de qué núcleo? Fascial. Ahora, ¿se entendió? ¿Se entendió? Si no lo entendieron, a la pifi. Ya chicos, está claro así, ¿no? El vestibular, algo mismo. Ya chicos. Sin embargo, también hay literaturas que te mencionan que hay unas fibras del núcleo fascial que se ponen a la corteza para también modular un poco la función oculológica también de la corteza cerebral. Ya vamos a ver si cuando hagamos cerebro. Pero hasta acá se entiende, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora sí, ya nos mandado el vestíbulo cerebral. Ahora vamos a pasar al palio cerebral. Al palio que es justamente del lóbulo anterior. Acá vamos a ver justamente el trabajo de qué núcleo. Del interóseo. ¿Qué lóbulo anterior? El lóbulo anterior. Ya, muy bien. Esas fibras del lóbulo anterior vienen acá. Al núcleo interpósito. Y el núcleo interpósito va a tener sus eferentes. ¿A dónde? ¿A dónde va a tener? Claro, muy bien lo que decía. Interpósito rúbrico, interpósito talántico. Se parecía al militar. Parecía. Este rúbrico, miren qué hace. Rubro espinal. O sea, el tracto rubro espinal viene tanto del núcleo dentado y también viene del núcleo interpósito. ¿Se entiende, verdad? Y este núcleo que dijimos, ¿qué función tenía? Claro, este de acá, tono muscular y postura. Ya está, muy bien. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? ¿Se entiende? Listo, muy bien. Esto de acá viene justamente la parte aferente, lo que se decía para esa función del tono muscular. Miren, ahora no tenemos de Golgi. ¿A dónde iba? A la media. Pero exactamente a qué núcleo? Núcleo dorsal de Clark. Dorsal de Clark. Dorsal de Clark, ¿qué hacía? Lo mandaba por el mismo lado al cerebelo del mismo lado para formar el tracto espino cerebroso dorsal. ¿Qué función tenía? Propiocepción inconsciente. Y esta propiocepción inconsciente, una vez que llega al cerebelo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a generar una respuesta por el núcleo rojo y lo va a mandar acá para que pueda tener un tono muscular conservado. ¿Se entiende? Es un circuito, es un circuito. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Acá en esta parte se habla también de la función del núcleo accesorio, del cuneatus accesorio. O sea, aparte cuando vimos de la vía lemniscal, ¿verdad? En el cordón posterior dijimos que tenía su fascículo de Gol y de cuneatus, ¿cierto? Y tenían sus núcleos de Gol y de cuneatus. Pero aparte de ese núcleo de cuneatus principal, hay otro accesorio que justamente va a trabajar con el cerebelo. En cambio, el cuneatus principal, ese va a ir hacia el cerebro, hacia arriba. ¿Ya? Es diferente. Por eso es que a ese fascículo le dan como propiocepción consciente, pero un pequeño pedacito tiene una función propioceptiva inconsciente también. ¿Ya? Es el accesorio. ¿Ya? ¿Y se entiende, verdad? Así que está bien. Acá, miren, veamos. Esto también es una imagen del núcleo interpósito. Miren cómo viene. Al núcleo rojo, bien bonito. El núcleo rojo que hace, miren cómo forma ese tracto que va a ir hacia abajo, hacia la médula final. Pero todas las funciones que estamos viendo, si se dan cuenta, en algún punto se entrecruzan. Por ejemplo, lo que dijimos del vestíbulo
también se ha relacionado con quién? Con la función inferior, ¿verdad? Con los núcleos del fascículo medial, ¿verdad? En este caso, este fascículo que nace del núcleo rojo también va a ir un poquito a informarle a la oliva. Y la oliva, ¿se recuerda qué fibras daba? ¿Qué fibras daba? Claro, muy bien, las trepadoras. Esas fibras trepadoras también van a ayudar a que se regule esta misma función para que haya un nuevo ciclo. ¿Se dan cuenta? O sea, si por alguna razón, digamos acá, tu cerebelo ha coordinado de que, digamos, tu dedito vaya a tu nariz, por ejemplo, ¿no? Vaya a tu nariz. Pero por alguna razón fallaste. Entonces, en la segunda vez, esto de acá hace que lo corrijas. En la segunda ya lo haces bien. ¿Sí? Algo similar pasa. Cuando suturas, por ejemplo, quieres poner la agujita, está entrando, fallas, ¿no? No, es muy lejos. Regresas en la segunda, ahora sí, ¿no? Correcto. ¿Se dan cuenta? Esta refinería justamente viene gracias al núcleo olivar inferior. O sea, ¿qué función le atribuirías al olivar inferior en todo caso? Claro, que va a corregir, corrección. Esa es una función que se atribuye. ¿Está claro? Ya está, muy bien. Espero que se entienda. La última lámina para irnos. A ver. Hay más, pero no creo que ahora esté viendo los minutos. Sí. Ya, para irnos. A ver, vamos. La siguiente función. ¿Se recuerdan estas fibras de la corteza que venían? ¿Se iban a dónde? Al puente y se iban al cerebelo. ¿Cómo se llamaba? Córtico, ponto, cerebelosa. Muy bien. Pero es su nombre completo del circuito, ¿saben cuál es? Córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, espinal. Otra vez. Esta vía, el nombre completo vendrá a ser lo siguiente: córtico, ponto, cerebelo, dento, rúbrico, espinal. Acá falta el rúbrico, ¿no? Córtico, ponto, cerebelo, dento, rúbrico, espinal. ¿Ya? Pero, eso es, chicos. ¿Por qué es importante? Porque obviamente esta de acá tiene la función de regulación del movimiento fino. Este es el movimiento fino. Nace en la corteza, va al puente, va al lóbulo posterior del cerebelo, va a qué núcleo? Al dentado. Y el dentado tiene dos diferentes. Uno el núcleo rojo, que va justamente a la región final después, y el otro al tálamo. Y del tálamo vuelve a la corteza y continúa el ciclo. Un ciclo, el ciclo, otro ciclo. Este de acá, por decía, también es para refinar el movimiento. Por ejemplo, al momento de escribir, estás haciendo esta activación de todo esto. Esto estás activando al momento de escribir, sin que te des cuenta. Qué bonito el cerebro, ¿no? Ya está. Entonces, miren, ¿cómo empieza la función? En la corteza, va al puente, hace sinapsis en las células del lóbulo posterior, vuelve al dentado, y el dentado tiene sus dos secretos. Fácil, ¿no? Ya está. Entonces, eso vendría a ser la función del lóbulo posterior, por ejemplo. ¿Ya? Como en este punto, miren chicos, va al tálamo y del tálamo regresa acá a la corteza, también se le puede atribuir la función de movimientos aprendidos. También recae en este sistema. Aprendes. Por eso es que tiene la función cognitiva también. ¿Por qué? Por este circuito. Es un circuito que está dando vueltas. ¿Cierto? Aprendes a eso. Una vez que aprendes forma estructural, nunca se olvida, es fácil, se vuelve práctico. Una vez que aprendes a escribir, se vuelve práctico, escribes sin problema. Pero ¿qué pasaría si seleccionas ese circuito? En algún punto olvidas ese aprendizaje que has tenido. Pasa eso. Hay pacientes que justamente, digamos, tienen un infarto ahí, digamos, en el cerebelo. Después del tiempo le evalúas, escribe a ver tu nombre, sabe cómo escribir, pero no puede, se ha olvidado. Comienza a volver a aprender como se hace comiendo. Si se dan cuenta, ahí entra el otro concepto de plasticidad neuronal que hemos aprendido, ¿cierto? Es un circuito tan importante que tiene que dominar. ¿Está claro? Ya chicos, el examen va a venir así. Por eso se llama cerebro, cerebelo al lóbulo posterior.
porque su conexión más importante nace del cerebro. Viene al puente, entra al cerebelo y responde como un circuito, bien para la médula o bien para el cerebro. Por eso se llama cerebro cerebelo. Ya chicos, con esto terminamos. Es la última lámina, la última. Y me despido. Chicos, miren, veamos. Solamente de acá quiero que sepan, si fuésemos fisiólogos, aprenderíamos cada segmento que el dedo mueve. Entonces, pero lo que no me importa a ustedes que sepan que la línea media, el vérmix, se especializa en control muscular axial de la línea media. En cambio, los hemisferios apendicular. Por eso les decía, el hemisferio lateral, ¿qué cerebelo era? Neo. Cuando también llamado cerebro cerebelo. ¿Quiénes sacan? Los dedos. Por eso los deditos, esos movimientos finos, lo determina este hemisferio, la parte lateral. Si se infarta solamente la línea media, lo que vas a perder es la función de tono. ¿Se dan cuenta? Tono y equilibrio, perdón. Equilibrio y en cierta medida el paravermis, el tono. Y el hemisferio, los movimientos finos. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante definir como vermis, paravermis y hemisferio. Tono, equilibrio, tono y control motor, coordinación o planificación motor. Ya, chicos, ahora sí, váyanse, nos vemos.